Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy vamos entonces a empezar, vamos a ver todo el capítulo 8 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. Y la semana pasada vimos entonces a un Samuel que ya está fungiendo la labor de juez y quedamos que la labor de juez de Samuel no es solamente el estar juzgando, sino el estar guiando a la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Entonces, capítulo 8, versículo 1, comienza diciendo: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Cuando dice esto, nos lleva a dar otro salto en el tiempo, como el que dimos la semana pasada en el capítulo 7. La semana pasada fueron 20 años, en este se cree que fueron aproximadamente unos 20 o 25 años. Entonces estaríamos hablando de que Samuel tendría aquí unos 50 años, estaría en sus 50, ¿no? 50 y algo. Y entonces Samuel ya ha envejecido o ya ha madurado y todos estos años, estos 20, 25 años de los cuales estamos viendo en este salto, Samuel se dedicó a juzgar, a guiar al pueblo de Israel, a hacer la voluntad de Dios y tenía este altar del que hemos estado hablando desde la semana pasada en su casa. Era un hombre que estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y en medio de esto, dice que cuando él envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y esta es una práctica que muchas veces nosotros podemos ver, ¿no? En algunos lugares, en algunas iglesias, en donde un pastor, un líder pone en el liderazgo a sus hijos, y no solamente dentro de la iglesia, también podemos verlo a veces a nivel negocios, a nivel empresa, donde alguien decide que va a dejarle su empresa, su negocio a sus hijos. Pero el punto aquí es que vamos a ir leyendo y vamos a ver que a pesar de que Samuel fue un buen padre, a pesar de que Samuel guió a sus hijos como él le hubiera gustado que sus hijos caminaran, sus hijos no querían hacer lo mismo que había hecho Samuel. Y eso lo podemos ver más adelante. Entonces continuamos en el versículo 2 que dice que el nombre de su hijo primogénito fue Joel, que significa el Señor es Dios, y el del segundo, Abdías, Dios es mi padre, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, ¿no? Y entonces aquí ya vemos esto que yo les acababa de decir, en donde Samuel, desde que nacen sus hijos y les pone nombres que alaban a Dios, que reconocen a Dios como Señor, que reconocen que Él es el que los está sustentando, el que tiene cuidado de ellos, pero Samuel decide ponerlos por jueces. Y esta parte es importante porque muchas veces nosotros queremos que las personas que nosotros amamos y que están a nuestro lado empiecen a hacer tareas o labores que nosotros estamos haciendo, pero que a ellos no les gusta, no les agrada y muchas veces terminas frustrándote, ¿no? Y esta es la batalla de muchos padres o de muchos amigos, de muchas personas que comparten el evangelio. Hay pastores que comparten el evangelio, que tienen una vida de amor al Señor, de amor al prójimo, pero que sus hijos realmente no quieren seguir al Señor. Y aquí sería culpa de los pastores, de los líderes, de este tipo de personas, y la respuesta es no. Si nosotros nos damos cuenta, aquí dice que en el verso 3 que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Y es lo mismo que yo les decía, ¿no? Como cuando un contador o un hombre es contador, pone su despacho
y hace que sus hijos estudien contaduría, pero resulta que sus hijos simplemente no desean seguir el camino de su padre y entonces estudian contaduría, pero no la ejercen y no les interesa el negocio familiar. De esta forma, estos hombres, aún peor, porque ellos tenían que ser llamados por Dios para gobernar y Samuel lo que hace es, bueno, yo los pongo, pero estos hombres vemos que no eran aptos. En el versículo 3 nos dice que estos hombres se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, actualmente nosotros podemos pensar en personas que están en el liderazgo y que realmente no fueron llamadas por Dios dentro de la iglesia, pero aquí también viene esta situación de ver cómo es que ha llegado el obispo o el líder, el pastor, al poder o al liderazgo de la iglesia. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, si pueden acompañarme por favor ahí a primera carta de Timoteo, capítulo 3, vamos a encontrar que Pablo habla de una serie de requisitos que debe de tener el obispo, el siervo. Y entonces comienza en el versículo 1 diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es malo desear servir a la iglesia, no es malo desear estar en una posición de amor a la iglesia, de servicio a Dios y a la iglesia, pero dice el versículo 2 y viene aquí, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, vienen estos requisitos de los obispos, de los ancianos, de los servidores dentro de la iglesia, y uno de ellos, ya vimos, es no codicioso de ganancias deshonestas. Estos dos hijos de Samuel eran hombres codiciosos y se desvían tras la avaricia, ¿no? Y se dejan sobornar, pervierten el derecho. Entonces, regresamos al primer libro de Samuel en el versículo 4, bueno, capítulo 8, versículo 4, y vemos que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y es que hace 40 años, 45 años, un poco más, podemos recordar a los hijos de Elí. Y entonces yo supongo que todos estos hombres que habían sido niños o jóvenes en el tiempo en el cual sucedió lo de Elí y sus hijos, Ofni y Finés, están viendo que se puede repetir esta historia y van a Samuel, ¿no? Entonces van y en el versículo 5 le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí vemos el pueblo de Israel, los líderes del pueblo de Israel están preocupados por el futuro. Y yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier país estaría preocupado o está preocupado por el futuro, ¿no? En esta etapa en donde México está entrando en este nuevo ciclo de campañas presidenciales, los mexicanos podemos estar preocupados por el futuro. ¿Qué nos va a pasar? ¿Por quién tenemos que votar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el pueblo de Israel siente que Samuel ha envejecido ya mucho. Y digo, nosotros lo vemos y decimos, bueno, tiene 50 años, está en sus 50, es un hombre maduro, ¿no? No es un hombre realmente
tan anciano, pero el pueblo de Israel tiene temor de qué es lo que va a pasar. Aparte, le dice, tú has envejecido, y ese es el primer reproche del pueblo de Israel hacia Samuel, que él ha envejecido. Y el segundo es, tus hijos no andan en tus caminos. Imagínate qué ha de haber sentido Samuel en esto, ¿no? Estos reclamos o estos comentarios que probablemente no los hizo el pueblo de Israel, los líderes del pueblo de Israel, con el afán de dañar la figura, la persona de Samuel, pero Samuel debió de haberlo resentido y después de esto, todavía le dicen, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Ellos están viendo que todas las naciones a su alrededor, los pueblos alrededor de ellos tienen reyes. Y entonces le dicen a Samuel lo que se les viene a la mente, ¿no? Ya ponnos un rey y dánoslo como nosotros queremos porque vemos que los demás tienen reyes. Y aquí es otro punto con el cual Samuel puede sentirse atacado, porque el pueblo de Israel ha visto que el que guía a su pueblo no son hombres, no es un hombre que envejezca, es Dios mismo. Entonces, eh, esta parte es triste porque vemos a un pueblo sí preocupado por su futuro, pero que no va a consultar a Dios a través de Samuel o que no pide a Dios a través de la oración, sino que exige a su manera. Y muchas veces nosotros podemos parecernos a este pueblo de Israel en donde estamos preocupados por el futuro, preocupados por nuestras necesidades, preocupados por nuestro país. Les decía yo este año que ya van a empezar las campañas electorales para el gobierno presidencial y podemos pensar y decir, bueno, no sé por quién voy a votar, pero yo pienso que el que tenga estas características debe de ser el mejor. ¿Hace cuánto que no estás pidiéndole a Dios, Señor, danos sabiduría como pueblo para amarte y para elegir a la persona correcta? ¿No? Entonces, esta parte es importantísima porque el pueblo de Israel está pidiendo por verse como todas las naciones. Y el Señor ya les había dicho, sean santos como yo, el Señor su Dios, soy santo. Eso significa sean apartados, sean distintos a los demás. Y el pueblo de Israel quiere ser igual a los demás pueblos. Y muchas veces, pasándolo a nuestras vidas, tú y yo queremos eso. Queremos ser iguales a las demás personas de este mundo, ¿no? Queremos tener lo mismo que los demás, hacer lo mismo que los demás sin tomar en cuenta a Dios. Y le decimos a Dios a través de la persona, a través de la palabra, a través de aún de nuestra oración, le decimos a Dios, danos un rey que nos juzgue, algo que esté por sobre nosotros, como todos los demás lo tienen, ¿no? Y no te quiero a ti. Entonces, en el verso 7, perdón, en el mismo verso 6, dice que no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Samuel se molestó, lo sintió ofensivo. Danos un rey que nos juzgue. Y aquí Samuel nos da una lección de qué es lo que podemos hacer cuando lo que nos dice alguien nos molesta. Tal vez a ustedes les ha pasado. A mí me pasa que cuando alguien me dice algo, me molesta y en especial cuando siento que lo que están diciendo no tiene un buen fundamento, ¿no? No sé, hay veces que te dicen algo y que tú sabes que está mal y lo primero que haces es reaccionar con la emoción, reaccionar con enojo, con enfado y dices, no, pero es que tú piensas eso, pero en realidad no has visto otras cosas y empiezas también a atacar a la persona o a demeritarla. Y en este caso, Samuel no
hace eso, Samuel está escuchando a los líderes del pueblo de Israel y nos da una lección porque paso 2 de Samuel, después de haber escuchado algo que lo hizo enojar, algo que lo ofendió, va a Dios y ora. Y, y, y esto nos enseña porque entonces Samuel ya no responde en su propio entendimiento. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 26, versículo 12, nos dice, ¿has visto a un hombre sabio en su propio entendimiento o en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que de él. Y Samuel lo entendía. Si él defendía su posición desde su forma de pensar, probablemente iba a acabar atacado, apedreado, y él lo que hace es escuchar, recibir lo que le están diciendo y llevarlo a Dios, ¿no? Y entonces él ora y en el versículo 7 nos dice que el Señor le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y ahí está, ¿no? Lo que yo les decía. Samuel entendía y sabía, es que Dios es el que ha reinado, Dios es el soberano sobre el pueblo de Israel. Obviamente somos un pueblo distinto. Nuestro rey no lo estamos viendo. Nuestro rey está por encima de todo lo demás y nos guarda y nos sostiene. Y seguramente es algo que Samuel quería decirle al pueblo de Israel y quería presentar lo que él sentía, pero no podía. Y entonces va con Dios y le dice, Señor, aquí está, ¿no? Y por lo que podemos leer, le presenta su ira, le presenta su enojo, le presenta su tristeza, le presenta que él siente que lo han desechado por las palabras de Dios, ¿no? Yo me imagino que Samuel llega y le dice, me están diciendo viejo, están diciendo que ya no puedo servir al pueblo de Israel, que ya no puedo juzgar al pueblo. Y tal vez te ha pasado en alguna ocasión que te dicen, no, tú ya no puedes porque estás grande, porque estás viejito, ¿no? O tú ya no puedes porque tú ya estás pasado de moda, ¿no? Tú ya no entiendes esto. Y esta parte es bien padre, porque entonces vemos a Samuel llevando ese sentimiento de dolor, de desánimo, de tristeza a Dios. Cuando otros te desechan y te dicen, ¿sabes qué? Es que no sirves ya. Porque eso era lo que Samuel estaba sintiendo. Me han desechado, me dicen que no sirvo. Y Dios habla con él, le responde a su oración. Y entonces vemos qué importante fue durante estos 45, 50, 55 años para Samuel tener un altar, ¿no? Después de a los 12 años haber escuchado la voz de Dios, el tener un lugar en donde poder ir y hablar con Dios. ¿Y cuántas veces tú y yo tenemos esa oportunidad de ir y hablar con Dios y de escuchar su voz y su dirección? El día de hoy tú y yo ya tenemos la palabra, tú y yo tenemos la oración y tenemos que haber construido o estar construyendo un lugar en donde alabar a Dios, donde tener comunicación con Él, para este tipo de momentos en donde nos sentimos atacados, donde nos sentimos confrontados y asustados también por qué es lo que va a pasar. Y Dios le responde a Samuel. Ahora, probablemente no le responde lo que Samuel quisiera, ¿no? Tal vez Samuel quería que Dios le dijera, tus hijos son buenos, eh, tú sigues siendo muy joven, eh, no te apures, yo te voy a respaldar y va a caer fuego del cielo contra tus enemigos, contra los que están diciendo esto, pero Dios lo que le dice es, primero, no te han desechado a ti, me desecharon a mí y me desecharon porque no quieren que yo reine sobre ellos. Y es esto, este contraste que veíamos hace rato. El pueblo de Israel quiere un rey sobre ellos, como tienen todas las naciones, se quieren parecer a todos, cuando ya tienen a Dios con ellos.
pero a ellos no les ha gustado, que no pueden hacer lo mismo que las otras naciones. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. Dios está reinando, está gobernando, Dios nos está dirigiendo, nos está guiando, pero la realidad es que tú y yo nos rebelamos. Nuestra carne se revela a Dios, ¿no? Y es así como, y recuerden, cuando hablamos de carne no estamos hablando de lo material, sino estamos hablando de la naturaleza de nuestro ser. Entonces, nuestros deseos se revelan de Dios, ¿no? Y es así de, Dios me mandó a no ver pornografía, pero los deseos de mi corazón son otros y entonces me pongo a ver pornografía. Dios me mandó a no andar en chismes, pero mis deseos son de chisme y entonces me pongo a escuchar y a hablar chismes. Dios me mandó a amar a mi prójimo, pero mi deseo no es el de amar, sino el de tener celo. Dios me mandó a ser justo, pero mi deseo es la avaricia, tener más y acumular. Y entonces lo que muchas veces hacemos es, pues es que yo no sé en dónde está Dios, yo no lo veo aquí y Él no me ha ayudado tanto que digamos, entonces haces como que Dios no está. Y es lo que ha hecho el pueblo de Israel y por eso piden rey. Y Dios dice, me desecharon a mí, no quieren que yo reine sobre ellos. Y entonces en el verso 8 le dice a Samuel, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare o que reinará sobre ellos. Entonces, Dios, ¿qué es lo que le dice a Samuel? Escucha sus quejas y explícales qué es lo que va a pasar. Explícales qué es lo que sucedería. Y es que si nosotros vamos a lo que Dios habló con Moisés 200 años antes aproximadamente de lo que se está escribiendo en primer libro de Samuel, capítulo 8, vamos a ver que Dios ya tenía en control todo esto que está sucediendo. Dios ya sabía que el pueblo de Israel en algún momento iba a necesitar a alguien que los gobernara y es más que iba a pedir una persona física que los gobernara. Pero si el pueblo de Israel hubiera dicho a Samuel, consulta a Dios o queremos un rey, no conforme al mundo, no conforme a los demás, no igual a los demás, sino conforme al corazón de Dios, la historia hubiera sido otra. Porque en Deuteronomio capítulo 17, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que Dios habla a Moisés, o sí, Dios habla a Moisés, y lo que vamos a encontrarnos es que Dios dice, cuando el pueblo de Israel pida un rey, y da requisitos, y da lo que tiene que hacer el rey de Israel conforme al corazón de Dios. Pero en este caso, el pueblo está pensando en, queremos ser iguales que los otros. Y a veces eso nos pasa. Queremos tener el mismo dinero que el otro, queremos tener la misma casa, queremos tener el mismo teléfono, queremos tener las mismas cosas y no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo del tesoro más importante que es estar en Dios, que es estar en Cristo. Y entonces Dios le dice eso a Samuel, versículo 10, dice que refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, ¿no? Samuel regresa con el pueblo de Israel y ya no es movido por sus emociones, sino guiado por Dios. Y te decía yo hace rato, es una lección para nosotros. Cuando alguien te diga algo que te duela, que te lastime, que te ofenda, cuando alguien te deseche, no seas pronto en responder, que no responda tu coraje, que no responda tu ira. Llévalo a Dios. Dios te va a dar guías sobre qué responder.
Y entonces vas a responder con palabras de sabiduría, porque ya Dios te va a guiar y Dios va a poner esas palabras en ti. Y muchas veces, tal vez ustedes no, yo sí, soy muy movido por mi emoción a responder carnalmente, pero Dios nos llama a ir ahí el primero. Versículo 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Y entonces Samuel les va a pintar el panorama. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas, perdón, y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey que les habré elegido, pero el Señor no les responderá en aquel día. Entonces, vemos las consecuencias de este rey que está pidiendo el pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante en el mismo libro de Samuel que este rey que pide el pueblo de Israel les es dado y se llama Saúl. Y vamos a ver las consecuencias de tener a este rey, que es conforme a la vista de los ojos del pueblo de Israel, alguien como los reyes de los otros pueblos. Y a veces eso pasa con nosotros, ¿no? Estamos impacientes. Dios, dame esta bendición. Dios, yo quiero esto. Dios, yo quiero tener aquella cosa. Yo quiero hacer aquello. Y a veces eso pasa en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Señor, ¿por qué el otro fue ascendido cuando yo debería de ser ascendido? Señor, ¿por qué otra familia es más unida que la mía? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y estamos pidiendo y queremos a nuestra forma y no llevamos a Dios nuestras peticiones. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú lo haces a tu manera o Dios permite eso? Bueno, aquí vemos, ¿no? Samuel les está diciendo, miren, esto va a pasar. Un rey que sea conforme a lo que ustedes quieren, va a tomar. Si ustedes se dieron cuenta, hay 4 veces, 4 repeticiones de tomará, 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 tomará. En el hebreo, cuando dice diezmará, también es tomará. Entonces, serían 6 veces que Samuel les está diciendo, ese rey, como ustedes lo quieren, lo único que va a hacer es tomar de ustedes. Se va a enseñorear de ustedes. Los va a esclavizar. Y en el momento en el que ustedes ya no puedan, van a clamar a Dios a causa de ese rey que yo les he escogido, pero que ustedes pidieron. Y Dios no les responderá porque ustedes no quisieron oírlo, porque ustedes no lo buscaron. Y creo que eso es suficiente advertencia, ¿no? O sea, tú y yo podemos decir, bueno, si Dios me lo está diciendo así a través de Samuel, pues creo que no debo de buscar los deseos de mi corazón a mi manera. No debo de buscar obtener las cosas a mi manera, sino ponerla en manos de Dios y hacer lo que Él me pida, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el pueblo de Israel va a estar escuchando y probablemente está reflexionando en su corazón, pero ya tienen una decisión. Y hay veces que nos pasa eso, que tú pides dirección a Dios, vienes, me dices, pastor, quiero un consejo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y te digo, vamos a orarlo y lo oramos
lees en la palabra y de repente lo que la palabra te dice, el consejo de personas que están cerca de Dios, el consejo que yo te pudiera dar, no es lo mismo que tú quieres. Y dices, no, ¿sabes qué? De todas formas voy a hacer lo que yo quería, ¿no? Y eso pasa en muchas ocasiones con nosotros. Entonces, Dios está dándoles el consejo a través de Samuel, pero vamos a ver que el pueblo de Israel de todas formas va a decidir hacer lo que ellos quieren. Ahora, te decía yo hace rato que Dios ya tenía esto pensado mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel dijera, necesitamos un rey. Y vamos a ver qué es lo que Dios pide para un rey o lo que Dios estaba preparando para reinar sobre el pueblo de Israel. Acompáñame, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Entonces, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Y entonces, si el pueblo de Israel hubiera sido paciente y hubiera buscado a Dios, ¿qué es lo que hubiera pasado? Bueno, pues vamos a ver. Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey a ti o sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, porque que no sea tu hermano. El versículo 15 entonces nos lleva a esto, ¿no? Pondrás por rey sobre ti a quien el Señor tu Dios escogiera. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están exigiendo como el de aquellas naciones. Y a veces nosotros queremos eso, ¿no? Señor, ¿por qué estoy en esta iglesia? Esta iglesia no es igualita a las iglesias de allá, ¿no? Yo quisiera tener una iglesia como esa. Yo quisiera tener un pastor como ese. Yo quisiera tener un esposo como aquel, una esposa como aquella, hijos como aquellos. Y tú y yo necesitamos llevar a nuestras familias, a nuestra congregación, a Dios. Señor, aquí estamos, ¿no? Y yo pongo esta congregación en tus manos, yo pongo mi familia en tus manos, y sé tú guiándonos, y sé tú moldeándonos, y sé tú obrando, ¿no? Y sé tú rey, porque Dios ya tenía un rey, Él ya había escogido un rey. Ya a ti ya no te gobierna el deseo, la avaricia, ya no te gobierna el pecado. Nuestro rey es Cristo. Y entonces vemos que en el versículo 15 de Deuteronomio 17, eh, Dios le dice a Moisés o Moisés al pueblo de Israel esto, y en el verso 16 dice sobre el rey, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. Entonces, vemos las cláusulas que Dios pone para el rey de Israel. Y estas cláusulas, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿No? Significa que el pueblo de Israel tenía que entender que quien gobernara no se iba a enseñorear, no se iba a enriquecer por servir al pueblo de Israel como lo hacían los reyes del mundo, ¿no? Iba a servir, pero iba a tener cuidado de no volver atrás. Y dice en el verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Te acuerdas? El que busca obispado, dice Pablo a Timoteo, buena cosa desea, pero que no sea avaricioso. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Alguien avaricioso en el poder no funciona. Y entonces,
también habla de las mujeres, ¿no? No tomará para sí muchas mujeres. Vemos uno de los grandes errores del hijo de David, el no haber leído esto o no hacerle caso, no sabemos, ¿no? Pero entonces, verso 18, fíjate, y aquí empieza la parte hermosa, porque dice, y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El pueblo de Israel está pidiendo un rey. Dios estaba preparando a uno, pero el pueblo de Israel dice, no, queremos un rey ahora, a nuestra manera, no queremos el rey que tú nos pongas. De hecho, por eso Dios está diciéndole a Samuel, no te desecharon a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Tú y yo de repente estamos diciéndole a Dios, te adoro, te canto, te bendigo, pero no quiero que gobiernes sobre mi vida, quiero gobernar yo, ¿no? Y quieres cantar esa canción de José Alfredo, ¿no? De Sigo siendo el rey, ¿no? Y esta parte es cuando tú le entregas a Cristo tu corazón, cuando tú le dices a Dios, Señor, ya no quiero guiarme por mi pensamiento, por las cosas que yo estoy haciendo, por las cosas que yo creo solamente, sino por tu palabra. Entonces, tienes que hacer ciertas cosas específicas. Y estas cosas son las que vienen en el verso 18, ¿no? Fíjate, los reyes de Israel lo que tenían que hacer era llegar al trono y el primer día que llegaban al trono, los sacerdotes, los levitas, iban a llegar con él y le iban a llevar una copia de la ley, del Pentateuco, ¿no? Y entonces la iba a transcribir con su puño y su letra. Iba a ser una copia personal del original. Y esta parte, entonces, ¿para qué iba a ser esta copia? Para tenerla él. Porque la otra era del templo, pero esta era para él. ¿Y qué era lo que iba a hacer después de tenerla él? Pues dice en el verso 19, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para obedecer todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y esta parte es importantísima para nosotros. Tú y yo somos llamados a eso. Tú y yo ya no somos los reyes de nuestra vida. Tú y yo ya no podemos pensar en quiero hacer lo mismo que aquellas personas. Tú y yo ya tenemos nuestra copia de la ley de Dios. Y probablemente nunca has hecho una transcripción de la Biblia a una libreta, a unas hojas. Probablemente sí lo has hecho. Pero no se trata solamente de hacer esa copia, porque eso te puede servir para memorizar, sino se trata de tenerlo contigo, leerlo todos los días y aprender a temer al Señor nuestro Dios. El libro de Proverbios, capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, tú y yo necesitamos tener temor de Dios. Y cuando se habla de temor, no es de temblar solamente, aunque si sabes que estás tratando con el creador del universo, obviamente eso es algo que nos humilla, sino es de respeto del Señor, respetar a Dios. Y entonces, leer la palabra lleva a que nosotros respetemos a Dios, le temamos y también obedezcamos las palabras de su ley. Y el rey tenía que guardarlas, obedecerlas, y no solamente eso, sino que vemos que poner por obra era parte también de la tarea del rey, ¿no? Entonces, es parte
de legislar para el pueblo de Israel. Y así tenía Dios, estaba preparando a un hombre para que reinara así. Pero el pueblo de Israel quiere las cosas rápido y a su manera. Verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿No? Entonces, vemos, hay varios motivos por los cuales el rey iba a leer, iba a tener su propia copia, iba a leerla, y es que él iba a juzgar al pueblo de Israel. 200 años antes de lo que está pasando en Samuel, Dios ya había puesto esto como un estatuto, pero el pueblo de Israel dice, no, queremos a nuestra manera. Ahora, lo que iba a hacer el rey conforme al corazón de Dios era no tomar, no enriquecerse, no llenarse de caballos, no tener más mujeres, no hacer las cosas de una forma incorrecta. Cuando tú y yo recordamos lo que dice Mateo 20 en el versículo 28, podemos ver perfectamente al rey que Dios estaba preparando para su pueblo. Jesús está hablando y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. ¿No? Ese contraste entre el rey humano totalmente que está buscando solamente lo suyo y lo que Dios tenía para su pueblo, la salvación. Y esa salvación ahora es para nosotros, ¿no? Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Y ahora viene la decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Quién quiero que gobierne? ¿Mi carne o Dios? Pero si quiero que gobierne Dios, entonces yo tengo que seguir lo que Dios pide, porque eso es lo que Dios usa para matar mis deseos pecaminosos, ¿no? Es la lectura de la palabra, la obediencia, el oír su voz. Dios está diciéndole a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y después, más adelante, vamos a ver que a través de Isaías va a decir, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está contra mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y es que a veces tú y yo vamos a la iglesia, leemos la Biblia, conocemos y decimos cuando estamos en la alabanza, Cristo, yo te amo, pero con nuestras acciones hacemos otras cosas. Y entonces, si tú has dicho, Dios es mi rey, y yo no quiero tener un rey conforme a mi corazón, porque yo ya conozco mi corazón que está dañado, que necesita un salvador, entonces tienes que obedecer a Dios. Y Dios lo que dice es, bueno, ¿quieres un Dios, un rey conforme a mi corazón? Entonces pídelo, ¿no? Y Cristo es el rey conforme a su corazón y el día de hoy tú y yo tenemos que obedecer lo que se había puesto para el rey de Israel, tener nuestra copia de su palabra, leerla, obedecerla, seguirla, porque ella es la que nos quita todas esas cosas que están mal en nosotros. Regresando al primer libro de Samuel, capítulo 8, entonces vamos al verso 19. Y después de lo que Samuel les dijo, el rey conforme a lo que ustedes quieren va a tomar, no les va a dar. Y conforme a lo que tú y yo ya conocemos ahora en Deuteronomio, pues viene la respuesta. Tú hoy tienes que tomar una decisión y el pueblo de Israel la tomó. Y dijo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Ay, esta parte.
El pueblo no quiso oír la voz de Samuel. A veces vas pidiéndole consejo a Dios sin querer oír su consejo, sin querer oír su dirección. Lo que te decía hace rato, ¿no? Vamos y pedimos consejo a Dios y luego decimos, de todas formas ya he tomado una decisión en mi corazón. Habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos como todas las naciones. ¿Cuál era el anhelo del corazón del pueblo de Israel? No era, Señor, estamos preocupados realmente por el futuro, era, queremos ser iguales a todos, queremos tener lo mismo que todos. Triste. A veces eso nos pasa. Y su deseo es muy soñador, muy utópico, ¿no? Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Se les está olvidando todo lo que Dios ha hecho desde Egipto. Cómo regresó el arca al pueblo de Israel 40 años, 45 años antes. Ellos fueron a guerra, llevaron el arca, no pidieron dirección y Dios la regresó a través de grandes proezas. Dios es el que los sacó de Egipto. Dios es guerrero. Y entonces el pueblo de Israel no lo entiende. Y dice, no, a nuestra manera. Y qué triste es eso. Porque a veces nosotros pensamos eso, ¿no? Y los políticos nos engañan. Y no es en contra de ningún político, pero todo político va a buscar su beneficio. Todo político va a tener una agenda específica para sí mismo. Y hace rato yo te decía, en la agenda política de nuestro país viene un año, el próximo año, en donde nosotros vamos a tener campañas electorales y vamos a encontrarnos con promesas de todo tipo, ¿no? Y con comerciales de muchas situaciones y van a desacreditar al otro y tal vez tú vas a estar preocupadísimo, preocupadísima por el futuro del país, pero si tú no pones a Dios como rey sobre tu vida y no compartes el evangelio para que otros pongan a Dios como rey sobre sus vidas, entonces de nada va a servir quien esté en el poder, porque todo va a ser lo mismo. Fíjate, aquí el pueblo se cree el pueblo bueno, el pueblo sabio, ¿no? El pueblo está diciendo, no, no vamos a oír la voz de Dios a través de Samuel. Y nuestro presidente actual dice eso, ¿no? El pueblo es bueno, el pueblo es sabio. Y la realidad es que un pueblo que no rinde su corazón a Dios no es un pueblo bueno ni sabio. Y va a ser guiado por los políticos, por las promesas, por las campañas. Y ahora, pasándolo al ámbito espiritual, tú no puedes ser sabio si eres guiado por los deseos de tu corazón, por las promesas que traen hacia nosotros el pecado y las cosas que nos alejan de Dios. Tú y yo necesitamos rendir nuestros corazones a Dios, saber que Él no toma, Él se da a nosotros. Es completamente distinto el gobierno del reino de Dios al de nuestros deseos carnales. Pero el pueblo de Israel decidió. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Y esta parte me preocupa porque imagínate que Dios te dé lo que tú has pedido, ¿no? Y eso va a pasar. Versículo 21 del primer libro de Samuel, capítulo 8. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Haz como ellos quieren, haz lo que ellos quieren. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. Esta parte, que Dios diga, está bien,
haz lo que ellos quieren. Debe de darnos miedo que el Señor haga como nosotros queremos, porque el deseo de nuestro corazón no es bueno ni es justo. Engañoso es el corazón del hombre. El Salmo 106 es un salmo que habla y recordaba al pueblo de Israel su rebeldía. Y en el versículo 6 del Salmo 106, el salmista dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y reconoce qué es lo que hicieron. Nos saltamos, versículo 13 del mismo Salmo 106 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Verso 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Muchas veces lo que tú y yo pedimos trae muerte a nuestras vidas. Y tal vez tú le estás pidiendo el día de hoy a Dios, Señor, dame un rey, dame esto, dame aquello. Y no le has dicho, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y no has leído su palabra, no has orado, no has hecho lo que Él te ha mandado hacer. Y seguimos en lo mismo del pueblo de Israel, rebeldes, desechando a Dios. Entonces, tenemos nuevamente esta decisión que tomar y que aprender del pueblo de Israel. Esperar en Dios o pedir por lo que yo creo que es mejor para mí. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.